Bueno, entonces hacemos un repaso de lo que vimos la vez pasada. Van a tener un ejercicio, modelos contables, donde van a tener asientos básicos, ya sea constituir sociedad, compra-venta de mercaderías y a lo sumo acciones, o algún otro tipo de inversión como moneda extranjera, algo distinto. Puede complicar la línea de cambio. Les van a especificar en datos adicionales, por ejemplo acá abajo, le van a especificar si los bienes de cambio requieren esfuerzo de venta o se evalúa a mercado transparente. Esto que está acá va a ser como dato y se lo van a aclarar. Sí, es muy importante esto. Y tengo que hacer 4 modelos contables en el parcial. Bueno, es el tema. En el parcial lo que pueden hacer es que les tomen únicamente 2. Pero bueno, no se sabe cuáles los 2, así que hay que saber los 4. El primer modelo, que es costo histórico, moneda heterogénea. Moneda heterogénea es la moneda la cual no hay inflación. Moneda heterogénea, moneda sin inflación. Moneda homogénea es la moneda con inflación. Y cuando hablamos de costo histórico es, digamos, el valor que se incorporó el bien al patrimonio. Si yo compré en septiembre mercaderías por 800, el costo histórico de mercaderías son esos 800 pesos que se incorporó en septiembre o en mayo. Si cuando hablo de valores corrientes es evaluar ese bien en el cierre. Significa que esa mercadería tengo que ver cuánto vale en diciembre. Bueno, eso va a depender a cómo se evalúa según los criterios profesionales. Tengo que ver si requiere esfuerzo de venta o si se evalúa mercado transparente, para ver si tomo el costo de reposición o el BNR. Entonces, costo histórico es evaluar el bien al momento de su adquisición, es decir, compro mercadería en mayo, bueno, evalúo la mercadería en mayo. Si evalúo a valores corrientes es evaluarla a valor de cierre y tengo en cuenta los criterios de evaluación, si tomo el costo de reposición o si tomo valores corrientes. Hay 2 modelos, costo histórico, valores corrientes. Cada modelo se separa en moneda sin inflación y moneda con inflación. Entonces tengo 2 modelos a costo histórico, uno con inflación y otro con inflación, y después tengo 2 modelos a valores corrientes, uno sin inflación y otro con inflación. Y después tengo que separar partidas monetarias y partidas no monetarias. Partidas no monetarias son aquellas partidas que el valor o el precio aumenta a causa de la inflación. Y las partidas monetarias son las partidas que, si bien el precio no aumenta por la inflación, pero sí la afecta. Por ejemplo, mi posición de efectivo. Si yo tengo 500 pesos hoy, no va a valer lo mismo que los 500 pesos de diciembre. ¿Por qué? Porque hay inflación. Si de acá estamos en mayo a diciembre, por ejemplo, hay un 20% de inflación, que tenga 500 pesos ahora no significa que voy a tener 20% más. No es que por arte de magia voy a tener de golpe 700 pesos más. No, 200 pesos más. Sino que, como justamente no aumenta por la inflación, porque es monetario, pero así la afecta. Es decir, pierdo en mi posición de efectivo, estoy perdiendo con la inflación. En cambio son las partidas no monetarias, que su precio varía por la inflación. Por ejemplo, un bien de cambio. Si yo compro un bien de cambio ahora, no es lo mismo que un bien de cambio el mes que viene o en diciembre. ¿Por qué? Porque si voy, por ejemplo, al supermercado y quiero comprar, no sé, una gaseosa, la gaseosa no es lo mismo en mayo que en diciembre. ¿Por qué? Porque por la inflación aumentó el precio. Entonces, eso se dice que es una partida no monetaria. Son aquellos bienes que, por medio de la inflación, se alteró el precio. En modelos contables, a las partidas no monetarias son aquellas partidas que se reexpresan por inflación. ¿Y cuál es la inflación? Bueno, en el enunciado les van a dar el IPM, que es el índice de precio del por mayor. Este índice que le dan es el índice que van a tener que utilizar, índice que utilizan para las partidas no monetarias. Con este índice van a reexpresar las partidas no monetarias. Ahora,
Hay profesores que le van a tomar en el parcial que comprueben el RECPAM por las partidas monetarias. Entonces, si en el parcial tienen que comprobar el RECPAM mediante las partidas monetarias, van a tener que calcular la inflación. ¿Y cómo calculo la inflación? Bueno, la inflación es igual al índice de corrección menos 1. ¿Y qué es el índice de corrección? Es este índice. Entonces, si quiero calcular la inflación de junio, hago índice de corrección menos 1 va a ser igual a inflación. 2 menos 1 es igual a 1. Significa que de junio a diciembre hay una inflación del 100%. En julio, que es 1,7, si quiero calcular la inflación de julio, es 1,7 menos 1, 0,7, significa que hay una inflación del 70%. En agosto, que es 1,5, si hago 1,5 menos 1, es el 50%. Significa que hay una inflación del 50%. Lo que significa estos índices es cuánto es la inflación, por ejemplo, de junio a diciembre. El índice 2, la inflación es del 100%. De agosto a diciembre, la inflación es el índice es 1,5 y la inflación es 50%. Todos estos índices están llevados a la inflación a fecha de cierre. La fecha de cierre es diciembre. Entonces, siempre conviene hacer primero los asientos, ¿sí? Son 3 o 4, no se el segundo parcial no se caracteriza por asientos complejos, ya que la idea del parcial no es evaluar eso, pero sí hacerlo de manera integral toda la materia. Entonces, una vez que hacen todos los asientos, hacen el libro diario, después van a pasar a hacer los mayores, ¿sí? Una vez que hacen todos los mayores lo pueden hacer como no hacerlos. Eso depende del tiempo y la comodidad de cada uno. Si a usted les resulta más cómodo, porque capaz es más fácil llevar el saldo a los modelos, lo hacen. Si tienen otra técnica de calcular el saldo más rápido, también lo utilizan. Eso es a gusto y criterio de cada uno. Pero bueno, ayudas a los mayores porque tienen el saldo de cada cuenta. Estos saldos son los que trasladan a los modelos contables. Así que si tienen tiempo, como recomendación, lo podrían hacer. Bueno, entonces, una vez que hago los asientos y una vez que hago los mayores, estoy en condiciones de pasar a los modelos contables. Primer modelo, costo histórico sin inflación. No es más ni menos que el primer modelo que habrán hecho para los parciales, los que tuvieron que hacer estados contables, ¿sí? Que es directamente poner el saldo que me dio los mayores. Caja me dio 810, caja lo pongo por 810. Banco me dio por 100, banco lo pongo por 100. Valores a depositar me dio 1540, valores a depositar por 1540. Ahora, ¿qué pasa con caja, banco, valores a depositar? Son partidas monetarias, es decir, son partidas que no se reexpresan por inflación. Las partidas monetarias se comprueban por inflación, pero no se reexpresan. Al no reexpresarse por inflación, tengo la libertad de poder decir que los 4 modelos contables es el mismo saldo. ¿Por qué? Porque en un modelo contable, por ejemplo el segundo, que es costo histórico a moneda homogénea, es decir, con inflación, como caja no se reexpresa por inflación, el importe es el mismo. Entonces sé que en el primer modelo y en el segundo es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué pasa con valor corriente? Caja tiene una evaluación conocida al cierre. Es decir, caja se evalúa por su BNR o por su costo de reposición o por su valor de utilización económica. No, caja se va a evaluar el cierre por su costo de adquisición. Entonces, todas las disponibilidades, una vez que ya calculo el mayor, tengo la libertad de que los 4 modelos contables va a ser el mismo importe. Porque no se reexpresa por inflación, porque es una partida monetaria y porque no tengo una evaluación conocida del cierre como para que me cambie el valor. Entonces caja, banco, valores a depositar, en los 4 modelos es el mismo importe. Bueno, ¿qué pasa con mercaderías? Mercaderías es una partida no monetaria, ¿sí? Porque su precio aumenta a causa de la inflación. En un modelo a costo histórico, moneda heterogénea, no me altera eso. ¿Por qué? Porque estoy en un modelo sin inflación. Es decir, la inflación no la tengo en cuenta. Significa que mercaderías no lo voy a reexpresar por inflación. Ahora, ¿me altera que esté a valores corrientes?
porque mercadería es un bien que se evalúa a valores corrientes. Sí, me cambia, pero me voy a cambiar para calcular el resultado por tenencia. Entonces lo que hago, una vez que tengo mercaderías, voy a calcular el resultado por tenencia. ¿Cómo lo calculo? Bueno, me fijo. Capaz para lo que no estuvieron en la clase pasada, esto capaz es un chino de entrada, pero mercaderías me había quedado que el saldo de los 600 pesos de mercaderías correspondía a 6 unidades a 100 pesos. ¿Sí? Mercadería 6 unidades a 100 pesos. No, en realidad era 4 unidades a 150. Esta es la ficha de stock. Significa que mercadería me quedó valuada al cierre a 4 unidades a 150 pesos. Entonces yo cuando hago valores corrientes hago 4 unidades, el precio 150, total 600. Esto que está acá, que voy a resaltar ahora en verde, no, lo resalto en amarillo. Hola, Lucio. Sí, hola. Me parece que no estás compartiendo pantalla. Claro, te iba a preguntar lo mismo. No sé si yo no lo veía Qué boludo. o era. O no sé. Ahí lo veo. Ahí lo ven. Sí, se ve. Listo. Qué boludo. Bueno, ahora sí. Listo, ahora sí. Gracias. Genial. Bueno. Era este enunciado que había 400 constitución de sociedad, compra de mercaderías, no, apertura de cuenta bancaria, compra de mercaderías y venta de mercaderías. Me dan el costo de reposición y me da el IPM, que es el índice de precio por mayor. Esto que está acá lo voy a resaltar en gris, es el índice que voy a utilizar para las partidas no monetarias. Para calcular la inflación, porque justamente el profesor me puede pedir que calcule RECPAM, que haga la comprobación de RECPAM. La comprobación de RECPAM se hace para partidas monetarias. Entonces, reexpreso partidas no monetarias, eso siempre, para los modelos contables. Y luego, si el profesor me pide comprobación del RECPAM, las compruebo mediante las partidas monetarias. Ahora, para reexpresar las partidas no monetarias utilizo el índice de corrección. Ahora, para comprobar el RECPAM a las partidas monetarias utilizo la inflación. La inflación es el índice de corrección menos 1. Si junio es 2, la inflación es 1, porque es 2, que es el índice de corrección, menos 1, 1, igual al 100%. En agosto, que es 1,5, índice de corrección 1,5, menos 1, 0,5, significa 50%. Lo de agosto significa que la inflación de agosto a diciembre es del 50%, ¿sí? Cuyo índice de corrección es el 1,5. De septiembre es 1,3, 1,3 menos 1 es el 30%. Entonces, en modelos contables utilizo este índice para reexpresar las partidas no monetarias y utilizo la inflación para comprobar las partidas monetarias, para ver si el índice que calcule en los modelos contables está bien. Entonces, tengo 4 modelos contables. Cuando voy al primero, que es costo histórico, moneda heterogénea sin inflación, les dije que caja, banco, valores a depositar, por ser partidas monetarias, en los 4 modelos es el mismo saldo. Ahora, ¿qué pasa con mercaderías? Mercaderías es no monetaria, ¿sí? Pero como estoy en un modelo a moneda heterogénea, la inflación no me interesa, ¿sí? Pero sí tengo que tener en cuenta que es una partida o es un bien que tiene un costo, tiene un valor corriente. Entonces, si bien en principio no lo evalúo a su valor corriente, pero lo voy a calcular para calcular el resultado por tenencia. En un modelo a costo histórico, el resultado por tenencia lo voy a reconocer si es negativo, ¿sí? Se reconoce la desvalorización.
en un modelo costo histórico solamente se reconoce resultado por tenencia negativo. Es decir, solamente reconozco la desvalorización del bien. Esto que está acá en negrita. Ahora, en un modelo a valores corrientes, reconozco resultado por tenencia, ya sea positivo o negativo. Entonces, tengo dos tipos de costos o de modelos: costo histórico, valores corrientes. Costo histórico, resultado por tenencia, únicamente lo reconozco si es negativo. En valores corrientes se reconoce tanto si es positivo o si es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con mercaderías? Bueno, la clase pasada habíamos calculado la ficha de stock, donde nos daba que el saldo final de mercadería era de 600 pesos, que eran 4 unidades por 150 pesos. Esto sería mi costo histórico de mercaderías. Entonces, cuando yo quiero calcular el resultado por tenencia, que significa la variación de precio entre el costo de adquisición y el valor corriente, entonces cuando calculo el resultado por tenencia, que es la diferencia entre el costo histórico y el valor corriente, hago que mercadería me quedó 4 unidades a 150, 600 pesos. Este es mi costo histórico, significa el valor que yo adquirí la mercadería. Ahora, ¿cómo hago su valor corriente? Bueno, valor corriente significa valuar la mercadería al cierre. Y me decía que el método de evaluación es PEPS, que bueno, es lo que hice para la ficha de stock. Y me decía los costos de reposición. Bueno, ¿qué pasa con mercaderías? Y hago un repaso de lo que son mercado transparente y esfuerzo de venta. Si me dice que requiere esfuerzo de venta, es un bien fungible. Entonces, si me dice que un bien requiere... No, disculpe. Si me dicen que está evaluado, lo escribo acá. Pongo acá bienes de cambio. Si me dice que si un bien se evalúa a su mercado transparente, es un bien fungible. Y según la resolución técnica número 17, me dice que los bienes fungibles se evalúan a su BNR, a su valor neto de realización. Ahora, si me dice que si un bien requiere esfuerzo de venta, se evalúa al menor entre el costo de reposición y el BNR. Ahora, ¿qué pasa? Por lo general, entre el costo de reposición y el BNR siempre es menor el costo de reposición. ¿Por qué? Porque el BNR es el precio de venta menos los gastos necesarios de esa venta. O sea que yo, al evaluarlo por su precio de venta, tengo en cuenta una ganancia, ¿sí? Entonces, como tengo en cuenta una ganancia con el BNR, es posible que el BNR sea mayor al costo de reposición. Así que en un 80% de los casos se da que cuando un bien requiere esfuerzo de venta, se evalúa el costo de reposición, porque termina siendo el menor. Si en este ejercicio hubiera dicho que se evalúa, que se requiere esfuerzo de venta, tendría que haber comparado el costo de reposición con el BNR. En este caso, en este ejercicio, no me dio BNR, así que no tuve que comparar nada. Pero si me hubiera dado los valores del BNR y me hubiera dicho que a diciembre el precio de la venta era de 250 y los gastos era del 5%, iba a tener que calcular el BNR. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, hago 250 menos el 5%, $12,5 serían los gastos. Entonces, precio de venta menos gasto me da 237,5. Este, por ejemplo, sería el BNR. Entonces, si estoy con mercadería que requiere esfuerzo de venta, tomo el menor entre el costo de reposición
y el BNR. Entre estos dos, 220 y 237,50, me quedo con el menor, que es 220. Significa que si la mercadería requiere esfuerzo de venta, en este ejercicio lo voy a evaluar por el costo de reposición, por los 220. Ahora, si me decía que la mercadería se evalúa a mercado transparente, significa que si bien el costo de reposición es menor al BNR, porque 220 es menor al BNR, pero como estoy en mercado transparente, la resolución técnica me dice que tengo que evaluarlo a su BNR, es decir, a los 237,50. Entonces, marcarías estar atento a eso, si requiere esfuerzo de venta o si es mercado transparente. Si requiere esfuerzo de venta, menor entre costo de reposición y BNR. Si no me da alguno de los datos, tengo que ver si tengo la forma de calcularlo. Por ejemplo, me puede decir que la última venta de diciembre fue de 250 pesos. Entonces, si bien no me da el valor del BNR, me está dando un dato que lo puedo calcular. Entonces tengo que estar atento a esas cosas. Por lo general no la complican y lo suelen dar. O dan directamente un solo dato, que es para tomar ese, o te dan el BNR también para que vos hagas la comparación y te fijes cuál va. Entonces, si requiere fuerza de venta, tomo el menor. Costo de reposición BNR, tomo el menor. Si es a mercado transparente, es un bien fungible y lo evalúo a su BNR. Eso para los bienes de cambio. Entonces, siguiendo con este ejemplo, que solamente tengo el costo de reposición, lo evalúo a su costo de reposición. No me hago mala sangre. Entonces, estoy en bienes de cambio y para sacar el resultado por tenencia, lo calculo a valor corriente. ¿Y cuál es el valor corriente? Bueno, me dice que su costo de reposición es de 220 pesos. Entonces hago 4 unidades por 220 pesos. Me da que su valor corriente son 880 pesos. Ahora, si yo calculo el costo histórico con el valor corriente, me da un resultado por tenencia positivo de 280 pesos. Significa que mi mercadería, de su costo histórico a su valor corriente, aumentó 280 pesos. Entonces, como es positivo, este R por T no lo voy a reconocer, porque solamente en costo histórico reconozco resultado por tenencia negativo. Así que de este R por T, por el momento me olvido. Y las mercaderías quedan valuadas a 600 pesos, que era la mercadería a costo histórico. Bueno, pasivos no tengo. Y voy al patrimonio. ¿Qué pasa con la cuenta capital? Si bien estoy en un modelo a costo histórico, sin inflación, pero tengo que tener en cuenta que como estoy en un modelo a moneda homogénea con inflación, el capital no se reexpresa como pasa con la mercadería, entre comillas. ¿Por qué? Porque esa reexpresión de capital, porque es una partida no monetaria, capital es no monetario, porque todas las cuentas de patrimonio son no monetarias, ¿sí? Todas las cuentas de patrimonio se reexpresa por inflación. Ahora, la inflación de capital la voy a reexpresar con la cuenta ajuste de capital. ¿Por qué? Porque el capital de una compañía está valuado por acciones. Y las acciones se evalúa su valor nominal, o está compuesto por un valor nominal. Si mi capital aumenta por inflación, significa que el valor nominal de la acción aumenta. Y yo no puedo aumentar el valor nominal de la acción, ya que solamente el valor nominal de la acción va a aumentar en una asamblea directoria, ¿sí? No puedo yo ser el contador y como hubo inflación aumenta el valor nominal. No. El valor nominal de la acción solamente aumenta por una asamblea directoria. No, como contador no puedo ir a aumentar el valor nominal. Entonces lo que hago para reexpresar inflación, porque es una partida no monetaria, significa que la inflación lo voy a tener en cuenta en el ajuste de capital. Pero esto en las partidas, en los estados contables con moneda homogénea. En costo histórico, moneda heterogénea, esta cuenta no me interesa, pero se los quería adelantar. Siguiendo con costo histórico, moneda heterogénea, o sea, sin inflación. El modelo tradicional, o sea, como me dan los mayores, lo vuelco con los modelos contables. No hay más ciencia. Capital por 2000,
ya que me fijo en el mayor. Capital estaba por 2000. Ajuste capital no tengo porque justamente estoy en un modelo de moneda heterogénea sin inflación. Y aparece el resultado del ejercicio. ¿De dónde sale? Del estado de resultado. ¿Sí? Para los que nunca vieron un estado contable, sí o sí en el patrimonio neto va a estar compuesto por el resultado del ejercicio, que sale el estado de resultado de hacer ventas menos costo, me da la utilidad bruta, y le voy a restar o sumar los resultados, ya sean positivos o negativos. Por lo general en modelos contables siempre aparece la figura de resultado por tenencia y RECPAM, porque son resultados. Me fijo, ventas, tuve, sí, tuve por 2200, entonces ventas por 2200. Lo mismo con el costo por 1150, costo 1150, utilidad bruta 1050 pesos, que es lo que coloqué. ¿Por qué no puse el reporte en costo histórico moneda heterogénea? Porque cuando los calculé me dio 280 positivo para mercaderías y en el costo me dio 830 positivo. Entonces, como me dio ambos resultados por tenencia positivos, no lo voy a reconocer, ya que en un modelo a costo histórico únicamente reconozco el resultado por tenencia negativo. Es decir, solamente se reconoce la desvalorización. Y como estoy en un modelo a moneda heterogénea, la cuenta RECPAN no tiene que aparecer. Ni se les ocurre en un parcial poner RECPAN un valor en un modelo a moneda heterogénea, porque probablemente si acá ponen 500 pesos, el parcial sea automáticamente un 2, porque no entendieron modelos contables. En un modelo a moneda heterogénea, la cuenta RECPAN no tiene que aparecer ni en figurita, ¿sí? Entonces, RECPAN no pongo nada y resultado por tenencia positivo no pongo nada porque cuando los calculé fueron ambos positivos y solamente se reconoce el negativo. Bueno, seguimos con el próximo modelo, que acá ya entra un poco más la dificultad. Este es costo histórico moneda homogénea, ¿sí? Acá ya reconozco la inflación. Bueno, caja, banco, valores a depositar, no altera el valor porque son partidas monetarias. Es decir, son partidas que no voy a tener que reexpresar por inflación, ¿sí? Como no las reexpreso por inflación, el importe es el mismo. Solamente va a cambiar el valor las partidas no monetarias, como por ejemplo mercaderías. ¿Qué pasa con mercaderías? Bueno, cuando voy a la ficha de stock, que esto más de la clase pasada, pero me habían quedado 4 unidades a 150 pesos, que era 1600 pesos de mercadería. Y esa mercadería corresponde a la compra de agosto. Entonces, al momento de tener que reexpresar por inflación, voy a fijar el coeficiente de agosto, ¿sí? Que es 1,5. Significa que el índice que voy a utilizar para evaluar los bienes de cambio va a ser 1,5. Entonces lo que hago es, tomo los 600 de costo histórico, porque el segundo modelo es costo histórico moneda homogénea. Entonces tomo el costo histórico y lo reexpreso por el índice de corrección, que es 1,5 porque estoy en septiembre. Entonces hago 600 por 1,5 es igual a 900 pesos. Entonces, ¿qué es lo que harían todos? Estos 900 pesos lo ponen en el modelo contable. Acá pone 900. Y está mal. ¿Por qué? Porque si bien es lo tradicional o es lo primero que se les ocurre, lo que tienen que hacer es evaluarlo con su valor corriente para ver si hay una desvalorización. Entonces, primero, evalúo mercaderías a su costo histórico moneda homogénea, ¿sí? Que son estos 900. Luego lo voy a comparar con su valor corriente, ¿sí? Para calcular el resultado por tenencia. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasa con... Siempre cuando comparo el R por T, voy a comparar la misma moneda. Es decir, en esta primera situación que yo comparé costo histórico moneda heterogénea con valor corriente moneda heterogénea, ¿sí? La moneda es la misma,
es moneda heterogénea, sin inflación. Lo que comparé fueron ambos modelos, costo histórico y valor corriente, ya que justamente el resultado por tenencia es la diferencia entre el costo histórico y el valor corriente, pero de la misma moneda. Voy a comparar ambas partidas de moneda heterogénea y voy a comparar ambas partidas de moneda homogénea. En la primera situación comparé ambas partidas de moneda heterogénea. Ahora lo que voy a hacer es comparar ambas partidas de moneda homogénea, ¿sí? Ahora voy a tener en cuenta la inflación. Este primer renglón es exactamente lo que hice acá en el cuadrito, que fueron los 600 por 1,5, ¿sí? 600 pesos que me quedó el valor de mercadería del cierre por 1,5 me dio 900 pesos. Esto sería costo histórico moneda homogénea, ¿sí? El valor que se adquirió la mercadería por su moneda homogénea, es decir, reconozco la inflación, 900 pesos. Lo pongo con celeste. Ahora, como estoy en resultado por tenencia, tengo que comparar con el valor corriente a moneda homogénea. ¿Qué pasa con valor corriente a moneda homogénea? ¿Sí? ¿Valor corriente qué es? Es ¿cuál es el saldo de bienes de cambio o de la partida al cierre? Si yo estoy llevando un valor corriente al cierre, significa que ya está al cierre. ¿Y qué es inflación? Inflación justamente es trasladar un saldo desde el momento en que se adquirió al cierre. Entonces, entre comillas, inflación y valor corriente tiene una mecánica similar o parecida, porque estoy llevando las partidas al cierre. Entonces, si la cuenta mercaderías por valor corriente ya está en fecha de diciembre, porque justamente en el enunciado me dice costo de reposición diciembre 220. Entonces, si yo tengo que llevar esta partida a diciembre, ya está en diciembre. ¿Y qué inflación utilizo? Cuando yo voy a los índices, siempre el mes de diciembre o el mes de cierre va a ser 1. ¿Por qué? Porque si yo hago este índice de corrección menos 1 es 0. O sea, en diciembre no tengo inflación, diciembre al cierre. El 31 de diciembre, si lo comparo con el 31 de diciembre, es el mismo momento, no hay inflación en el mismo momento. Entonces siempre que voy a comparar con el valor corriente, esta última parte va a ser 1, porque justamente la partida ya está al cierre. Cuando yo la reexprese por inflación, va a ser siempre 1, ¿sí? Diciembre va a ser siempre 1. Entonces, cuando yo hago 880 por 1, me da 880 pesos. Significa que en este caso, la mercadería ajustada por inflación o la que calculó el mercado, ¿sí? Porque estos 900 pesos es la mercadería del mercado, la que sale hoy en día a comprar o la que estipuló el mercado, es más cara que la que realmente sale, ¿sí? Es decir, que la mercadería por inflación es superior a la mercadería del cierre. En ese caso, si yo comparo mercadería al costo histórico con el valor corriente, me da una desvalorización. Es decir, que de 900 pesos pasó a 880 pesos, ¿sí? Significa que la mercadería disminuyó 20 pesos. Estos R por T negativo de 20, como estoy en un modelo a costo histórico, lo voy a reconocer. Lo que no pasaba con los 280 porque era positivo. En este caso, como la mercadería ajustada por inflación me dio mayor a la mercadería valuada al cierre, voy a reconocer la desvalorización por 20 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo reconozco esta desvalorización por 20 pesos, no puedo tomar los 900. ¿Por qué? Porque de esta forma estaría sobrevaluando el bien. Voy a tomar la mercadería por su valor límite, que es el valor de mercado. Los bienes de cambio se evalúan a su valor límite. El valor límite de un bien de cambio es su valor de mercado. El valor de mercado de la mercadería al cierre se evalúa a su costo de reposición, es decir, a los 880 pesos.
Significa que en modelos contables voy a evaluar la mercadería en modelo costo histórico moneda homogénea a 880 pesos, ya que es su valor límite, y voy a reconocer la desvalorización por 20 pesos. Entonces lo que hago es, reconozco los 880 pesos en mercaderías y reconozco la desvalorización de 20 pesos en el estado de resultado. Entonces, si bien mercaderías es un bien con una partida no monetaria y la tendría que evaluar a 900 pesos, o entre comillas, en principio lo primero que hago es 600 por 1,5, que es lo clásico. Estos 900 yo lo que haría es los pondría acá, ¿sí? Porque es lo tradicional, porque es lo que nos enseña. Pero también tengo que tener en cuenta que estoy en modelos contables y tengo que calcular el resultado por tenencia. Y al calcular el resultado por tenencia, llego a la conclusión que el valor ajustado es mayor a su valor de mercado. Y como el valor de mercado es el valor límite, me estoy quedando sin colores, pero bueno, lo pongo en verde claro. Como estos 880 pesos es su valor de mercado y es su valor límite, ningún activo puede sobrevaluar este valor. Entonces reconozco los bienes de cambio por 880 pesos y reconozco la desvalorización de 20 pesos. ¿Sí? Marcaría por 880 y la desvalorización por menos 20. Con esta parte, ¿alguna duda? Porque capaz es la que más cuesta, la que más suele confundir. Hola, Lucio. Sí, hola. Yo no sé de dónde salió el número de 880. Los 880. Sí. Ahí me quedó 4 unidades de mercadería al cierre. ¿Sí? Que fueron... Bueno, cuando hice la ficha de stock, yo tenía 10 de sal inicial. Compré 5. Es decir, que tenía 10 a 100 y 5 a 150. Sí. En el ejercicio vendí 11. Y me decía que el método era PEPS. Entonces, como es PEPS, hago primero entrada, primero salida. Significa que de las 11 que vendí las 10 a 100 y vendí una a 150 por PEPS. Entonces me quedó que el costo es 10 a 100 y una a 150. El costo de la mercadería me quedó 1150. Entonces yo tenía 15 unidades, tenía 10 a 100 y tenía 5 a 150. Como vendí 11 unidades, vendí 10 a 100 y vendí una a 150. Significa que en stock me quedaron 4 unidades. ¿A qué precio? De estas las vendí todas y de estas 5 vendí una. O sea que en mi stock me quedaron 4 unidades a 150. Entonces mi saldo de bienes de cambio es de 600 pesos. Estos 600 es lo que está acá. Ahora, cuando lo comparo con su valor corriente, significa que tomo las unidades, las 4 unidades que me quedan en stock, por el precio de cierre. ¿Y cómo evalúo la mercadería? La evalúo a costo de reposición o a BNR. Como el BNR no lo tengo, lo evalúo al costo de reposición. ¿Y cuál es el costo de reposición de la mercadería a fecha de cierre? Bueno, el cierre de diciembre. Entonces voy a evaluar la mercadería a 220 pesos porque es el costo de reposición a la fecha de cierre. Entonces hago 4 unidades por 220 pesos, me da 880 pesos. Estos 880 pesos es su valor corriente a moneda heterogénea, sin inflación. ¿Sí? Porque acá no multiplica por inflación. Ahora, si llevo este valor corriente con inflación, ¿qué pasa? El costo de reposición está a fecha de diciembre, ¿sí? Ya está evaluado el cierre.
Si yo esto lo quiero reexpresar por inflación, tomo el coeficiente de diciembre, que es 1. Entonces cuando hago 880 por 1, me da 880 pesos. Básicamente evaluar la mercadería a su costo de reposición, que siempre es dato. Y va a ser que siempre es fecha de diciembre, fecha de cierre. Bueno, gracias. ¿Alguna duda más? O si no, seguimos un poquito más con este modelo y pasamos a valores corrientes. Bueno, seguimos con este modelo que ya queda poquito. Bueno, pasivo no tenemos, tenemos capital. ¿Qué pasa con el capital? Capital es cuenta de patrimonio, partida no monetaria. Entonces, la reexpresa por inflación. Entonces tenía 2000 por 2. ¿Por qué el índice es 2? Bueno, porque el capital se constituyó en junio, ¿sí? El día 5 de junio del 2019, la empresa Lompa S.A., cuya actividad principal es la comercialización de remeras, cuyo capital es de 2.000 acciones o un peso valor nominal. O sea que el capital se constituyó en junio. Cuando yo me fijo cuál es el índice de corrección de junio, es 2. Entonces hago 2.000 por 2 me da 4.000 pesos. Significa que estos 4.000 es el valor ajustado de capital. Ahora, ¿qué es lo que pasa con capital? Como ya les adelanté antes. Si yo acá pondría 4.000, significa que lo que estoy aumentando sería el valor nominal del capital, ¿sí? Está compuesto por 2.000 acciones o un peso valor nominal. Aumentaría de 1 a 2 el valor nominal. Y como justamente no puedo aumentar el valor nominal, ya que el valor nominal aumenta por un asamblea de directorio, lo que voy a hacer es reexpresar a la cuenta ajuste de capital mediante la cuenta, voy a reexpresar la cuenta capital mediante la cuenta ajuste de capital. Ahora, ¿por qué 2.000 y no 4.000? Porque si yo acá pondría 4.000, que sería lo que yo reexpreso por inflación, me queda 4.000, al sumar 2.000 más 4.000 me quedaría 6.000. Entonces, el importe que voy a poner en ajuste de capital sería la diferencia entre el valor ajustado y el costo de adquisición de capital. 4.000 menos 2.000 son 2.000 pesos, que no es más ni menos que calcular el RECPAM. ¿Cómo calculo el RECPAM si me piden que calcule el RECPAM? Bueno, como les dije al principio, el RECPAM se hacía índice de corrección menos 1. Si yo quiero calcular el RECPAM de junio, hago 2 menos 1, 1. Entonces, si quiero calcular el RECPAM de capital, hago 2.000 por 1, sería 2.000 pesos. Significa que el RECPAM o la inflación del capital es de 2.000 pesos, ¿sí? Entonces, estos 2.000 pesos es lo que voy a colocar en ajuste de capital. En el ajuste de capital es la única cuenta que voy a colocar el RECPAM. En el resto de las cuentas que se evalúan por una moneda homogénea, coloco el valor ajustado. ¿Por qué en el ajuste de capital es la única cuenta que coloco el RECPAM? Porque entre la suma entre el capital y el ajuste de capital, si yo hago 2.000 más 2.000, sumo 4.000, que son los 4.000 pesos de capital a valor ajustado, ¿sí? Siempre te llega esta suma, 4.000 pesos, entre el capital y el ajuste de capital. Nunca puedo poner acá capital por 4.000. Si yo pongo esto y acá no pongo nada, está mal, ¿sí? Tengo que poner 2.000 capital y 2.000 ajuste de capital. De esta forma es la manera correcta de exponer la cuenta capital y su correspondiente inflación. Ahora, bueno, tengo que calcular el resultado del ejercicio. ¿Qué pasa con el estado de resultado en una partida, en un modelo a moneda homogénea? Todas las cuentas de resultado
todas las cuentas de resultado son partidas no monetarias. Entonces, si todas las cuentas de resultados son partidas no monetarias, las partidas no monetarias se reexpresan por inflación. Entonces, si estoy en un modelo a moneda homogénea, significa que tanto ventas como costo, que eran las únicas dos cuentas que yo tenía de resultado, las voy a modificar por inflación. Entonces, ventas, tengo que reexpresar a ventas por inflación. Me fijo, ventas, yo vendí el 15 de septiembre. El día 15 de septiembre vendí la mercadería. La inflación de septiembre es 1,3. Cuando voy al mayor, ventas está por 2200. Significa que yo hago 2200 por 1,3, que era el índice de inflación de septiembre, que fue cuando se produjo la venta, me da 2860. Este 2860 es el valor ajustado de la cuenta ventas, que es lo que coloqué en costo histórico moneda homogénea, ¿sí? Hice los 2000 pesos que me dio el mayor por 1,3, que era el coeficiente de septiembre, que fue el momento en que se produjo la venta. 2000 por 1,3, 2860. Si quiero calcular el RECPAN de ventas, si el índice de corrección es 1,3, la inflación es del 30%, 0,3. Si hago 2200, que era el costo, por el 30%, me da que la inflación es de 660 pesos. 660 sería RECPAN de la cuenta ventas. Ahora, ¿qué pasa con el costo? Bueno, vamos al costo. El costo, como los bienes de cambio, es un bien que en principio es no monetario, pero tengo una evaluación conocida del cierre otra vez. Entonces, primero valúo el costo por inflación. ¿Qué hago? Bueno, me fijo que tengo de costo. Yo de mercaderías, primero me fijo el costo a qué era. Voy a la ficha de stock y veo que el costo era 10 unidades a 100 y una unidad a 150. Esta es la complejidad que tienen los exámenes, o siempre pasa con el costo. El costo corresponde a dos momentos distintos, por lo general. A no ser que haya vendido 9 unidades y tomó las 9 de la primera. Pero por lo general, siempre los profesores, para complicarla, hace que el costo se venda a más unidades de la primera que tiene en stock. Si yo tenía 10, bueno, entonces el profesor dice, bueno, vamos a hacer que venda más, 11, 12, 13, para que tenga que tomar dos compras y así, al momento de calcular la inflación, va a ser un poco más complejo. Porque ¿qué pasa ahora? Tengo dos momentos. Tengo el primer momento y tengo el segundo momento. Entonces voy a tener que multiplicar la inflación de ambos momentos. El primer momento fue junio. El índice de junio es 2. Y el segundo momento es agosto. El índice de agosto es 1,5. Entonces, cuando yo calculo el coste de mercadería vendidas, hago. Yo tenía 10 a 100, tenía 1000 de junio. Y tenía una a 150, es decir, 150 de agosto. Entonces, cuando calculo la inflación, hago 1000, que son las que tenía de 10 a 100, ¿sí? 1000 por 2, porque es junio. El índice de corrección de junio es 2. Entonces 1000 por 2 son 2000. Más tenía 150, que corresponde a agosto. Y el índice de agosto es de 1,5. Entonces hago 150 por 1,5 me da 225. 2000 más 225 me da que el costo de la mercadería vendida es 2225. Entonces, lo que hay que estar atentos con el costo de la mercadería vendida es que cuando vendo va a estar en momentos distintos, ¿sí? En este caso pasaba que el costo
correspondía a dos momentos. Correspondía a junio y correspondía a agosto. Entonces, como tengo dos momentos, cuando tengo que reexpresarlo por inflación, voy a tener en cuenta los dos momentos. El primer momento lo reexpreso por junio, que son estas, y el segundo momento lo reexpreso por agosto, que son estos. Así que digamos que esa es la complejidad con el costo. Que bueno, que fue esto que hice acá. Ahora, como pasó otra vez con mercaderías, lo tengo que comparar con su valor corriente al cierre, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando comparo con su valor corriente al cierre el costo de la mercadería vendida? Bueno, ¿cuántas unidades vendí? El enunciado me dice: el día 15 de septiembre se venden 11 unidades a 200. El costo de reposición es 180. Si yo quiero evaluar el costo de la mercadería vendida a valores corrientes, lo que yo hago son las 11 unidades, porque las unidades son las que vendí, 11, por el costo de reposición a ese momento, 180. 11 por 180. Estos 1980 que están acá es el valor del costo de la mercadería vendida a valores corrientes. Ahora, hay que estar atentos acá, porque si bien está a valores corrientes, no está a fecha de cierre. Con las mercaderías pasaba que estaba el costo de reposición a la fecha de diciembre, ¿sí? Estaba a fecha de cierre. Lo que pasa siempre con el costo en cualquier parcial que van a tener es que el costo se lo van a dar a la fecha de la venta, ¿sí? Es decir, que este costo de reposición está a fecha de septiembre. Entonces, si yo quiero calcular, o mejor dicho, si yo quiero calcular el resultado por tenencia del costo de la mercadería vendida, tengo que hacer el costo histórico moneda homogénea, que fueron los 2225 que calculamos acá, lo voy a comparar con su valor corriente ajustado por inflación, ¿sí? Porque acuérdense que estamos comparando de la misma moneda. Si estamos con moneda homogénea, vamos a seguir con moneda homogénea. Acá en bienes de cambio era 1. ¿Por qué era 1? Porque el costo de reposición estaba a diciembre. En este caso, el costo de reposición del costo de la mercadería vendida siempre en todos los parciales va a estar a la fecha de la venta. Entonces, cuando yo quiero ajustar esto por inflación, lo que voy a hacer es multiplicar el valor que me da, o sea, el costo de reposición a la fecha de la venta, por el índice de inflación, que en septiembre es 1,3. Entonces, cuando yo calculo el R por T, hago 1980, que me dio las 11 unidades, a 180, que 180 era el costo de reposición al momento de la venta, por 1,3. Significa que estoy llevando ese costo de reposición de septiembre al cierre. De esta forma me da 2574. La diferencia entre costo y bienes de cambio es que bienes de cambio me da su valor corriente al cierre. Siempre me va a dar el valor corriente al cierre, como en este caso. Costo de reposición a diciembre, me lo da al cierre. Pero con el costo no va a pasar lo mismo. Siempre me van a dar el costo al momento de la venta. Entonces, cuando yo tenga que comparar o calcular el valor corriente ajustado por inflación del costo, voy a tener que tomar el costo de reposición al momento de la venta por el índice de corrección desde el momento de la venta al cierre, que es 1,3. Entonces, la principal diferencia hay que estar atentos a que el costo no tiene el mismo funcionamiento con mercaderías, porque mercaderías está evaluado al cierre su costo de reposición, y el costo, su costo de reposición, no está evaluado al cierre, sino que el costo de reposición del costo está evaluado al momento de la venta. Entonces después lo que voy a tener que hacer es llevar esa venta a fecha de cierre, que justamente es este 1,3.
De esta forma, 2.574 sería el valor límite. Como mi costo ajustado me dio 2.225, no supera mi valor límite, como pasaba con los bienes de cambio, que sí lo superaba. Así que en este caso puedo registrar los 2.225. 2.860 menos 2.225 me da una utilidad bruta de 635. Le restaba los 20 pesos del resultado por tenencia negativo de los bienes de cambio por la desvalorización, porque mi valor ajustado fue 900 y mi valor corriente 880. Entonces estos 20 los reconocía, justamente lo que contabiliza acá, y lo que me falta es calcular RECPAM. ¿Cómo calcula el RECPAM? Que es lo más complejo del parcial, se podría decir. Bueno, o tengo dos formas. Yo con este cuadrito calculé el valor ajustado. Sí, marcaría, la ajusté por inflación, capital lo ajusté por inflación, el costo lo ajusté por inflación, ventas lo ajusté por inflación. Lo que puedo hacer es comparar el valor ajustado con el valor de adquisición, es decir, mercaderías vale 900 pesos con inflación. Sin inflación 600. Significa que la inflación es de 300 pesos. La diferencia es 300 pesos. O puede hacer 600 por la inflación. Si el índice era 1,5, la inflación era 0,5. Porque la inflación era índice de corrección 1,5 menos 1, es decir 0,5. Y 600 por 0,5 me da 300. Entonces, o hago el costo histórico por la inflación para calcular RECPAM, o hago valor ajustado menos el costo histórico. Ahí pueden utilizar la forma que les sea más fácil. Ahora, ¿cómo sé si es positivo o si es negativa este RECPAM? Bueno, en este caso aumenta la cuenta de mercaderías. Significa que en mi balance mercaderías pasó de 600 a 900 pesos. Entonces, si mi mercadería aumentó, ese aumento de mercadería lo registro en el debe. Entonces yo mercaderías lo aumentaría por 300 para que mi balance de 600 con estos 300 esté en mercaderías valuado por 900 pesos. Luego de hacer este ajuste, mercadería va a quedar por 900 pesos, que es mi valor ajustado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la contrapartida de esto? Bueno, como estoy aumentando a causa de la inflación, la contrapartida es RECPAM. Entonces, si estoy aumentando una partida con saldo deudor, porque mercadería está en el debe y tiene saldo deudor, la contrapartida va a ir a haber. Entonces, si RECPAM está en el haber, RECPAM es resultado positivo, ¿sí? Porque todas las cuentas, un resultado que está en el haber es positivo. En cambio, ¿qué pasa con capital? Capital estaba por 2.000, al cierre está por 4.000. Si yo hago 4.000 menos 2.000 me da 2.000. O si yo hago 2 menos 1, 1, 2.000 por 1, 2.000. Pero capital tiene saldo acreedor, porque capital va al haber, ¿sí? Capital va al haber, marcaría va al debe. Entonces, si yo aumento la cuenta capital o ajuste de capital en el haber, la contrapartida, o sea RECPAM, va a ir al debe. Y si el RECPAM va a ir al debe, es un resultado negativo. Entonces el RECPAM es negativo. Entonces siempre lo que me conviene hacer es fijarme si la partida que aumenta tiene saldo deudor o tiene saldo acreedor. Si tiene saldo deudor la partida, es decir, en este caso mercaderías, en este caso el costo, porque el costo tiene saldo deudor. Entonces, ambas partidas, como tienen saldo deudor, la contrapartida va a ir del haber. Entonces, si el resultado va al haber, es positivo. Ahora, tanto capital como ventas que tienen saldo acreedor, la contrapartida va al debe. Entonces, si el resultado va al debe, tiene saldo negativo, porque es resultado negativo. Entonces,
Esa es la forma de darse cuenta si el RECPAN es positivo o si es negativo. Ver si la partida que aumenta es deudora o es acreedora. Entonces, en este caso, marcarías, como es una partida con saldo deudora, el RECPAN va a ir a ver por 300 pesos. Es positivo. Capital 4.000 ajustado, 2.000 histórico, me da 2.000 inflación. Como capital tiene saldo acreedor, el RECPAN va a ir al leve, o sea que es negativo. Con el costo tenía 1.150, tenía 2.225, significa que mi costo aumentó por 1.075. Ahora, como el costo de la marquilla de vendida tiene saldo deudor y el RECPAN va al haber, es un RECPAN positivo. Y ventas, mi valor ajustado son 2.860, mi costo histórico 2.200, y como ventas tiene saldo acreedor, la contrapartida va al debe, RECPAN va al debe, o sea que RECPAN es un resultado negativo, por lo tanto va negativo. Entonces si hago más 300, menos 2000, más 1000, más 75, menos 660, llego a un RECPAN negativo de 1285. Este RECPAN es lo que voy a volcar en el modelo contable. Si el profesor me pide que haga, o profesora, que haga la comprobación del RECPAN, lo que hago para la comprobación del RECPAN es calcular ahora las partidas monetarias, ¿sí? Entonces, para RECPAN reexpreso las partidas no monetarias y para comprobarlo lo voy a calcular mediante las partidas monetarias. Para las partidas no monetarias utilizo el índice, reexpreso por el índice, y para las partidas monetarias lo calculo con la inflación, que era índice de corrección menos 1. Ahora, ¿qué pasa con las partidas monetarias o para comprobarlo? Se hace un poco pesado. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, en este libro diario, tengo que fijarme en las partidas monetarias. Por ejemplo, caja. En un libro diario, caja tiene varios movimientos. Acá veo que caja en junio tengo por 1000, tengo disminución de caja en julio, tengo disminución de caja en agosto y tengo aumento de caja en septiembre. Tengo caja en 4 momentos distintos, en junio, julio, agosto, septiembre. Significa que para la comprobación de RECPAN mediante las partidas monetarias tengo que calcular caja por cada momento. O sea, en junio tengo que calcularlo por la inflación de junio, o sea, junio es 2, menos 1 es 1. Julio es 1,7, menos 1 es 0,7. Agosto es 1,5, menos 1 es 0,5. Y septiembre es 1,3, menos 1 es 0,3. Significa que voy a tener que calcular caja por cada momento distinto. Entonces, esto es lo que se hace un poco pesado a la hora de hacer modelos contables. Por ejemplo, caja. Tenía 1000 de junio. Junio, la inflación, el índice era 2. Si hago 2 menos 1 es 1. La inflación es 1. Entonces 1000 por 1 me da 1000. ¿Positivo o negativo? Bueno, ahora lo que tengo que fijarme es: un activo que aumenta es una inflación negativa. ¿Por qué? Porque mi posición de activo, o sea, mi posición de plata, si yo tengo plata, estoy perdiendo contra la inflación. ¿Por qué? Porque tengo menos plata. O sea, digo, mis 100 pesos de hoy no van a ser los 100 pesos de mañana. Como la inflación aumenta, mi plata pierde valor. Entonces, si yo tengo más plata, significa que la inflación es negativa, porque estoy perdiendo contra la inflación. Lo contrario pasa con los pasivos. Si yo hoy tengo una deuda por 1000 pesos, no es lo mismo una deuda de 1000 pesos de hoy con una deuda de 1000 pesos de diciembre, ¿sí? Porque eso que hoy compré por 1000 pesos y tengo una deuda, si lo quiero comprar en diciembre, posiblemente eso valga 1300, 1400 pesos y tendré una deuda mayor.
Entonces, por tener la deuda hoy, le estoy ganando la inflación. Entonces, estoy teniendo menos deuda de la que debería tener. Entonces significa que si tengo un pasivo, le estoy ganando la inflación, porque tengo menos deuda de la que debería tener. Entonces, una regla memotécnica para la comprobación de activos monetarios es: un activo que aumenta es una inflación negativa. Un activo que disminuye es una inflación positiva. Un pasivo que aumenta es una inflación positiva. Y un pasivo que disminuye es una inflación negativa. Entonces, siguiendo con caja, yo tenía que aumentar a 1000 porque estaba en el debe. Entonces, si aumenta caja, la inflación es negativa. Ahora, ¿qué pasa con los 100 pesos? Los 100 pesos son de julio. 100 por 0,7, porque el índice de julio es 1,7, menos 1 es 0,7. Y si yo hago 100 por 0,7 me da 70. Positivo o negativo. El activo está disminuyendo. Entonces, si un activo disminuye, es una inflación positiva. ¿Qué pasa con los 750? Los 750 son de agosto. ¿Qué pasa en agosto? En agosto era 1,5 menos 1, una inflación del 50%. Entonces, 750 por 0,5 me da 375. Y como el activo disminuía, era una inflación positiva. Por último, los 660, que aumenta de septiembre, y como el índice era 1,3, la inflación es 0,3, y como caja aumenta, la inflación va a ser negativa. 660 por 0,3 menos 198. ¿Qué pasa con banco? Banco era de julio por 100. El índice de julio es 1,7. Menos 1 es 0,7. Si yo hago 100 por 0,7 me da 70 pesos. Pero restando porque el banco estaba aumentando. Si el banco aumentaba por el debe. Lo mismo con valores a depositar. Está en septiembre por 1540. El índice de septiembre era 1,3. Menos 1, 0,3. Me da 462. Como valores a depositar estaba aumentando, un activo que aumenta es una inflación negativa. Entonces, si yo hago esta suma, hago menos 1000 más 70 más 375 menos 198 menos 70 menos 462, llego a un RECPAN negativo de 1285, que es el mismo RECPAN que calculamos antes. Así que la comprobación de activos monetarios, si bien es un poco agotadora, porque es fijarme todos los movimientos que tuvo las partidas monetarias y multiplicarlo por la inflación y fijarme si ese activo aumenta y ver cómo la inflación, si ese pasivo aumenta y ver cómo la inflación, y es agotador, pero es una forma de comprobar que el RECPAN que calculé antes está bien, y de esta forma en el examen me quedo mucho más tranquilo de que estoy haciendo las cosas bien. Bueno, de esta forma con el RECPAN negativo llego a un resultado del ejercicio de 670 negativo, que es lo que necesito para que el total pasivo y patrimonio me coincida con el total activo. Entonces, si bien hice la comprobación de activos monetarios, no es obligatoria. Eso va a depender del docente. Si el docente se las toma, bueno, tienen que hacer eso lamentablemente. Ahora, si no se las toma, listo, no hago nada. Pero la ventaja de hacerlo es que te quedas más tranquilo. Digo, si te da, es la forma de comprobar si el RECPAN lo calculé de la manera correcta. Bueno, antes de pasar a valores corrientes, que es un poco más sencillo porque bueno, ya más o menos lo estuvimos armando antes. ¿Alguna duda con costo histórico, moneda heterogénea y moneda homogénea? RECPAN, valor límite, viene de cambio con esfuerzo de venta, valor de mercado, R por T.
Bueno, seguimos rápidamente con valores corrientes y cualquier cosa al final después pregunta. Valores corrientes. Bueno, como les adelanté antes, tanto caja como banco como valores a depositar es el mismo para los 4 modelos porque son partidas monetarias. Modelo valor corriente con moneda heterogénea. Acá no tengo en cuenta la inflación. Sí, acá RECPAN no lo utilizo. Entonces, caja, banco, valores a depositar por ser partidas monetarias y por ser partidas que no tienen una evaluación conocida al cierre, es el mismo importe. Marcarías. Bueno, marcarías era evaluarla a su valor corriente. Lo bueno es que al hacer este cuadrito, que capaz cuesta al principio, pero ya tengo todos los modelos contables. Estos 600 significa costo histórico moneda heterogénea. Estos 880 era valor corriente moneda heterogénea. Significa que es lo que necesito ahora. Estos 880. Estos 990 es costo histórico moneda homogénea. Y estos 880 es costo valor corriente moneda homogénea. Entonces, como estoy en valores corrientes moneda heterogénea, utilizo estos 880, que son las 4 unidades valuadas a su costo de reposición al cierre. ¿Sí? Me decía que los bienes de cambio se evaluaban al costo de reposición y el costo de reposición a la fecha de diciembre eran 220 pesos. Entonces hago bienes de cambio a 880 pesos. Luego capital por 2000. Como estoy en un modelo a moneda heterogénea, la cuenta ajuste capital no la reconozco porque no tengo inflación. Y paso al estado. Bueno, ventas, ¿qué importe pongo? Estoy en un modelo a moneda heterogénea, o sea que voy a volcar el mismo importe de costo histórico moneda heterogénea o el saldo de la cuenta ventas. ¿Por qué? Porque no lo tengo que reexpresar por inflación. Entonces no voy a tomar los 2200 y lo multiplico por el índice, porque estoy en un modelo sin inflación y ventas no tiene una evaluación conocida del cierre. No es que ventas se evalúa por el costo de reposición o por el BNR y cambia. No, ventas se evalúa por su costo histórico, así que ventas quedan 2200. Ahora, ¿qué pasa con el costo? El costo sí se evalúa al cierre, ¿sí? Bueno, lo mismo que pasó con el cuadrito. CMB por costo histórico moneda heterogénea era 1150. El costo a su valor corriente a moneda heterogénea era 1980. El costo a su costo histórico a moneda homogénea era 2225 y el costo a su valor corriente a moneda homogénea era 2574. Entonces, si estoy en costo histórico, valor corriente, moneda heterogénea, son los 1980 que salían de las 11 unidades que vendí por el costo de reposición al momento de la venta, que son 180. Entonces el costo es por 1980. ¿Y qué pasa ahora? Estoy en modelo a valores corrientes. ¿Sí? En un modelo a valores corrientes, el resultado por tenencia se reconoce ya sea positivo o negativo. ¿Sí? A diferencia del costo histórico, que solamente reconocía negativo. Entonces, al hacer el resultado por tenencia, tengo ambos positivos. Si yo comparo el costo histórico moneda heterogénea con el valor corriente moneda heterogénea, me da para las mercaderías 280. Estos 280, cuando estaba en costo histórico moneda heterogénea, no lo reconocía porque era positivo. Lo mismo con el costo, me da 830. Cuando yo estaba en costo histórico moneda heterogénea, no lo reconocía porque era positivo. Ahora, como estoy en valores corrientes, lo voy a reconocer porque es positivo. Entonces reconozco los 280 más los 830, total R por T, 1110, que es lo que vuelco en el balance. Esto significa que cuando calculo el resultado por tenencia, este R por T va a ser el mismo para
costo histórico moneda heterogénea como para valores corrientes moneda heterogénea, porque el resultado por tenencia no es más ni menos que la diferencia entre el costo histórico y el valor corriente de la misma moneda. Cuando estamos entre monedas heterogéneas, el R por T es el mismo, y cuando estamos con monedas homogéneas, el R por T es el mismo. Lo que cambia es que en costo histórico el R por T negativo no se reconoce, y en valores corrientes reconozco ya sea positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, como estoy en valores corrientes moneda heterogénea, reconozco el R por T positivo. 1110 positivo, entonces hago 220, que era 2200 menos 1980, 220 más 1110, que era el R por T positivo, que lo reconozco por estar en valores corrientes, me da que el resultado del ejercicio es 1330. De esta forma, 1330 más 2000 llegó a un total pasivo patrimonio de 3300 pesos, que es lo que me coincide con el total activo. Una pregunta: en el de moneda homogénea, si tengo costo, mercaderías o ventas, los tres van con inflación, más los otros que tenga no monetarios, y valor corriente moneda heterogénea, y valor corriente moneda heterogénea es si tengo mercaderías y costos, ventas, ¿no es así? Para la primera pregunta: en el de moneda homogénea, si tengo costo, mercaderías o ventas, los tres van con inflación. Sí, tanto costo como mercaderías como ventas. Costo y ventas es porque son cuentas de resultado, por lo tanto todas las cuentas de resultado van con inflación, y mercaderías sí, porque viene de cambio. Así que la primera pregunta, sí, más los otros no monetarios. Y valor corriente moneda heterogénea es si tengo mercaderías y costo. Ventas no. No, ventas no, porque no tiene una evaluación conocida al cierre. Si ventas se evalúa por su costo histórico, así que no cambia. Por lo general, en valores corrientes, en un parcial, lo único que van a tener en cuenta es costo, mercaderías y a lo sumo si tienen una moneda extranjera o acciones por su valor de cotización, el cierre. Pero el valor corriente es muy simple, lo único que cambia es esas cuentas: costo, mercaderías y acciones. Después, valor corriente es exactamente lo mismo, o es muy simple, digamos, no hay complejidad en este modelo, porque es un modelo que no tiene inflación, las partidas monetarias es el mismo importe, o sea, estas tres sería un golazo. Mercaderías valorarlo por su costo, por su valor al cierre, que era el costo de reposición 220. Capital, como no tengo en cuenta la inflación, capital va por el mismo importe. Ventas, como no se tiene en cuenta la inflación, va por el mismo importe. Y lo único que cambia es mercaderías y cambia el costo. Y bueno, reconocerá el R por T, si eso es importante. Y RECPAN acá va siempre 0. No se les ocurre poner RECPAN en un modelo con moneda heterogénea. Pero por lo general, valores corrientes es muy simple. Y por eso no lo suelen tomar mucho. O sea, la realidad es que los parciales, los 4 modelos no se lo van a tomar por una cuestión de tiempo, porque no llegan. Y van a ir más por los modelos con inflación. O van a ir por el segundo modelo, que es costo histórico con ajuste por inflación, y por el combinado, que es valores corrientes con ajuste por inflación. Bueno, vamos al último modelo, así lo terminamos rápido. Valor corriente moneda homogénea. Bueno, ¿qué pasa con este modelo? Es valores corrientes a moneda homogénea, es decir, reconozco la inflación. Tanto caja, banco, valores a depositar es el mismo importe, porque no cambia.
¿Qué pasa con la mercadería? Bueno, la ventaja también que al hacer este cuadrito ya lo calculamos. Y por lo general, el 90% de los casos, cuando calculo valor corriente a moneda heterogénea, en valor corriente a moneda homogénea va a ser el mismo importe. ¿Por qué? Porque la mercadería, a evaluarla a valor corriente, es decir, cuando la evalúo al costo de reposición a la fecha de cierre, la mercadería ya está reexpresada al cierre. Entonces, como ya está reexpresada al cierre, la inflación es 1. Por lo tanto, la mercadería, en el 90% de los casos, es lo mismo, ya sea a valor corriente o a valores corrientes con moneda homogénea, ¿sí? Porque ya está reexpresada al cierre. Entonces, mercadería sigue siendo 880 pesos. De esta forma, total activo me dio lo mismo. El capital, como estoy en un modelo a moneda homogénea, calculo la inflación, pero como ya lo calculé antes, el importe es el mismo. Es decir, la inflación de costo histórico a moneda homogénea con valor corriente moneda homogénea no hay diferencia. Una vez que yo hago estos 3 modelos, el último es fácil, porque ya saqué todo antes. El tema es que justamente en un parcial, como no les hacen calcular los 4 modelos, capaz solamente les piden este y van a tener que calcular todo de vuelta. Pero bueno, esta es la ventaja de ya hacer los 4 modelos, que el último modelo sale por diferencia. El ajuste de capital ya lo calculé antes, en la 2000, porque la inflación no cambia, ¿sí? Yo había hecho, para calcular el capital, 2000 por 2, que era el índice de junio. 2000 por 2 me da 4000 pesos. Y como capital no podía aumentar en 4000, tenía que poner la inflación mediante la cuenta ajuste de capital. De esta forma, capital más ajuste de capital me da 4000 pesos. Paso al estado de resultado. Las ventas, lo mismo, ya lo calculé antes. Era 2200 por 1,3, 2860. Ventas 2860 porque justamente estoy en valores corrientes, moneda homogénea. El costo, bueno, acá el costo sí cambia. ¿Por qué? Porque yo lo que había calculado era valor corriente, que eran los 180, pero estos 180 eran al momento de la venta, que fue septiembre. Yo, para calcular valor corriente moneda homogénea, tengo que llevar este costo de reposición a fecha de cierre. Es decir, que voy a hacer los 11 por los 180 por el 1,3. ¿Sí? Que ya lo había tenido en cuenta antes cuando quise hacer el reporte. Entonces, si yo hago 1980 por 1,3, me da 2574. Que es lo que vuelco en los modelos contables. No pasa lo mismo con los bienes de cambio. Los bienes de cambio, ya les dije, ya están a su costo de reposición a fecha de cierre. No lo mismo pasa con el costo. El costo va a estar su costo de reposición al momento de la venta, y ese momento de la venta lo multiplico por la inflación. Bueno, utilidad bruta me da 286 y después hago el R por T, que en este caso me da, tengo que comparar misma moneda, es decir, moneda homogénea, entre el costo de reposición y el valor corriente. Mercadería me da 20 pesos negativo, que era lo que había reconocido antes, pero cuando hago el costo me da 349 positivo, que no lo había reconocido porque era positivo, y en costo histórico no reconozco el positivo. Entonces, si hago menos 20 más 349 me da 329 positivo, que es lo que reconozco. Acá hay un error. Acá lo pongo bien. Total reporté 329. Y el RECPAN ya lo había calculado antes, ¿sí? Cuando calculé el segundo modelo costo histórico moneda homogénea, a RECPAN lo había calculado. Y es exactamente el mismo, porque la inflación es la misma, no me cambia la inflación de un modelo a otro. Entonces, esa es la libertad que tengo al hacer los 4 modelos contables. La mayoría de los datos ya los tenía. Entonces, el RECPAN es exactamente el mismo. Me da 670. No, RECPAN 1285 negativo y resultado del ejercicio 670. De esta forma
670 resultado del ejercicio, más 2000 más 2000 me da un total pasivo más patrimonio de 3330, que es lo mismo que total activo. Así que bueno, la ventaja de hacer los 4 modelos es que la mayoría, al hacer el último modelo, ya lo tengo casi todo hecho. De esta forma termina este ejercicio. Un poquito largo porque bueno, fueron los 4 modelos contables. Escucho dudas y mientras voy abriendo el de acciones. Solamente vamos a ver la parte de acciones, no vamos al modelo contable porque bueno, ya es tarde, pero por si ven acciones, para que vean cómo es el tratamiento de las acciones. Pero con este ejercicio, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran repasar, algo de teoría que quieran ver? Bueno, vemos brevemente acciones, muy cortito. ¿Qué pasa con las acciones? O con las inversiones. Son partidas no monetarias, ¿sí? Son partidas que tengo que reexpresar por inflación. Pero también son partidas que tienen una valuación conocida al cierre, ¿sí? ¿Cómo se evalúa una acción al cierre? Todas las acciones al cierre se evalúan a su BNR, ¿sí? Que es precio de venta menos gasto de ventas. Así que acciones, partida no monetaria y tiene una evaluación conocida al cierre. Partida no monetaria y tiene una evaluación conocida al cierre. Ahora, ¿cuál es el precio de adquisición de la acción? Al momento de adquirirla es por su precio de incorporación, ¿sí? Esto significa que un activo se incorpora por el costo de adquisición más todos los gastos necesarios para ponerla en marcha o para que esté ok la acción. Entonces, ¿qué sería esto? Significa que a las acciones voy a tener en cuenta, en este caso son 5.000 acciones cuya cotización es de 0,20 cada una. 5.000 por 0,20 es 1.000 pesos, es el precio de la cotización. Ahora, como yo les dije, las acciones se evalúan a su costo de incorporación, que es el costo histórico más todos los gastos necesarios. Y en este caso, que me dice los gastos de compra son del 10%. Entonces, en este caso, los gastos los incluyo. ¿Por qué? Porque las acciones se evalúan a su costo de incorporación, precio de adquisición más los gastos necesarios. Es decir, que los gastos al momento de la compra los voy a incorporar. El 10% de 1.000 son 100 pesos. Significa que acciones la voy a incorporar a mi patrimonio por 1.100 pesos. Acciones se incorpora por su valor de incorporación, que es precio de adquisición más gastos. Ahora, cuando tengo que evaluar el cierre de las acciones, cuando estoy en un modelo de valores corrientes, lo que hago es evaluarla a su BNR, que pasa a lo contrario. Cuando yo lo compro, los gastos los sumo. Ahora, cuando lo evalúo el cierre, los gastos se restan, ¿sí? Así que no se confundan en eso. Las acciones cuando se compran, el gasto lo sumo porque forma parte del costo de incorporación. En cambio, cuando evalúo una acción al cierre, lo resto. ¿Por qué? Porque estoy a BNR. BNR es precio de venta o precio de cotización, mejor dicho, menos los gastos de ventas. En este caso la cotización era 0,30, aumentó de 0,20 a 0,30. Entonces son 5.000 unidades que tenía, porque en octubre compré 5.000 y la evalúo al cierre 0,30, me da que 1.500 pesos es el precio. Aumentó de 1.000 a 1.500, 500 pesos.
Pero la diferencia es que cuando las compro, el costo de compra, los gastos de compra se las sumo, le sumé 100 pesos, y cuando las valúo al cierre, los gastos de venta se las resto porque justamente estoy evaluando el valor neto de realización. Precio de venta o precio de cotización menos gastos de venta. 1500 menos el 5% que son 75 me da 1425. Era básicamente eso, quería que se lleven. Las acciones cuando la compro, los gastos de compra se suman y los gastos de ventas al momento de evaluar el cierre los resto porque estoy en valor neto de realización. Porque muchas veces en un parcial se confunden y cuando quieren evaluar los gastos de ventas se los suman. Como dicen, bueno, como en la compra lo sumé, en las ventas lo sumo. Y no, está mal, ¿sí? Cuando compro, gastos de compra se suman. Cuando vendo, gasto de ventas se resta. Así que es una pequeña diferencia a tener en cuenta. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen dudas, si quieren ver algo.